Silvia es escritora y periodista cultural, autora de varias novelas y libros de crítica, así como de programas de televisión dedicados a la literatura, El fantasma, La lengua suelta, Nacidos por escrito, y los documentales sobre Olga Orozco, Manuel Puig y Adolfo Bioy Cáceres. En 2021 publicó Vengo a buscar las herramientas en la editorial Corregidor, y hoy contamos con su presencia porque nos animamos a invitarla, a decir algo que dije ayer también, como lectora, no como escritora en esta oportunidad, y le damos la bienvenida al taller de lectura, la autobiografía de Silvino Campo. Antes de darle el paso a Silvia, quiero contarle que Silvia tiene en su Instagram, un Instagram que se llama Clásicos No Tan Clásicos, donde la pueden seguir, donde van a ver todo lo que ella está haciendo, y además ofrece talleres de lectura y de escritura. De lectura. No. De lectura, de manera virtual y presencial, y bueno, toda esa info la van a encontrar en ese Instagram. ¿Sí? Le damos la bienvenida. Un fuerte abrazo. Gracias, Majo. La verdad que me encanta esta feria, es de literatura de verdad. Quiero decir, literatura de verdad es el goce de la lectura, la diversidad de los lectores. Y cuando ella decía que yo no daba talleres de escritura, no es solamente por fiaca, no quiero leer lo que escriben, sino porque tengo muchos inscriptos en los talleres de lectura que escriben. Porque un taller de escritura es un taller de lectura, ¿no? La pátina, digamos así, como la paleta de los colores que tiene o que combina un artista plástico, es la biblioteca variopinta de quien escribe. Borges es nuestro gran ejemplo de alquimista de lo leído. Uno no se da cuenta, pero se copió de todos. Y hasta aún se pueden encontrar frases, frases enteritas, que uno dice, y además es muy divertido, es como un juego, no hace falta encontrar ningún tipo de filiación malsana, sino todo lo contrario. Pero la otra vez yo estaba trabajando, yo tengo varios grupos en este taller que mencionaba Majo, que se llama Clásicos No Tan Clásicos, que está concebido como un viaje de ida. O sea, no es un club de lectura. Estos talleres yo los doy también bastante en el Malva y en otras instituciones, y me cuesta muchísimo que abajo pongan, primero que no me pongan como docente, porque en realidad yo no estoy enseñando a leer, estoy en todo caso propiciando una experiencia de lectura. Y la otra cuestión, la diferencia con los club de lectura, que me parecen formidables, es que en Clásicos No Tan Clásicos no hay necesidad de lectura previa, no se viene leído. Ya que estamos en una especie de taller de lectura, hoy aquí les dije, es solo un camino de ida, acá dentro de una hora tenemos que irnos todos, así que este tiene su límite. Pero, ¿por qué digo que no hace falta leerlo, no hace falta la lectura previa, no hay tarea para el hogar? No porque, de nuevo, sean vagos y no quieran leer, sino porque tratándose de clásicos no tan clásicos, significa que un clásico, lo no tan clásico sería la lectura. Y un clásico es un clásico si en cada lectura nos interpela de otra manera. Supongo que les habrá pasado encontrarse algún libro, no sé, algún libro de otras épocas, incluso, por ejemplo, a mí me pasó mucho con lecturas adolescentes de Hermann Hesse, El lobo estepario, Narciso y Golmundo, y de golpe ver subrayados de los 14 años y uno decir, ¿qué me quiso decir esta frase? ¿Por qué la subrayé? Y a los 30 subrayar en otro lugar, a los 40 subrayar en otro lugar, y así sucesivamente. Es muy raro que uno reconozca en lo que subrayó aquello que produjo el impacto de la lectura. Entonces, por eso para mí es tan importante que pueden venir leídos a mis talleres. Por supuesto, no es una negativa ni una prohibición, pero sí o sí yo voy a apelar a la lectura en el momento en que nos encontramos para ver qué texto se produce entre todos ahí, ahora.
Esta ocasión es diferente. Estoy de visita en la preciosa feria de Pergamino, en la Felipe, que se viene con toda la furia. La historia acompaña, la joven historia es realmente muy poderosa de esta feria. No vamos a hacerlo de esa manera, yo no voy a leer todas, no tengan miedo, no nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche leyendo la autobiografía de Silvino Campo, pero en general yo trabajo así, con encuentros, por ejemplo, el concepto de los talleres, lo digo rápidamente para que se entienda, incluso hasta para que se reproduzca en otras estaciones. Tenemos una vía acá, ¿no? Mis talleres tienen como gráfica un tren, porque estamos en tren de lectura. Cada vagón es un grupo. Cada estación es una estación de lectura. Por ejemplo, los rusos. Estación Los Rusos. Ese vagón durante 2 años va a leer desde Pushkin hasta Chekhov todo lo que se les ocurra. Pero son 2 años de estar leyendo. Otro vagón están los latinoamericanos. Y el tren va funcionando, por eso es un camino de ida, y el vagón que el año pasado estaba con los rusos, el año siguiente estará en la estación latinoamericanos. Es un viaje de ida porque la ficción es una realidad que nos nutre, digamos, y que nos acompaña como si fuese una vida paralela que se cruza, o que por lo menos, hasta les diría que le da vida a la vida. Hay un grupo en particular, que justo es un grupo virtual de los miércoles a la noche, que es el de Cortázar, que es con el que tengo problemas personales, pero no con el grupo, sino conmigo misma. Con ese grupo venimos leyendo hace mucho. La gente entra y sale estos vagones, entra en un cuento, se va en un libro, viene otro libro, termina Moby Dick, quiso leer Moby Dick, se va y después vuelve. Pero en este grupo en particular estamos leyendo todos los cuentos de Cortázar, ¿no? Desde allá hace 1 año y medio. Es el único grupo muy participativo, ¿no? Son muchas personas y yo voy leyendo, y por suerte con Cortázar ocurre algo, con el cuento ocurre algo, también me pasó con Silvina. Silvina tiene cuentos en ese sentido equiparables a los cuentos de Cortázar, aunque es otro estilo, dentro del fantástico rioplatense, porque Silvina Ocampo y Cortázar son 2 grandes representantes del fantástico rioplatense, que los miércoles con un encuentro me alcanza para un cuento. En ese caso yo lo leo entero. Por supuesto, leer no es recitativo, ¿eh? Leer es abrir, leer, abrir. Y aunque les parezca mentira, los talleres de lectura, a diferencia quizás de los talleres de escritura, es tanta la atención que se presta, en el mejor sentido de la palabra, cuando uno dice prestar atención. Es linda esa frase, ¿no? Es prestar atención. Que no hay tantas interrupciones. Yo tenía miedo cuando empecé hace 15 años estos talleres, que esa lectura estuviese muy interceptada y que no se llegara a la magia de la transmisión en el momento en que se lee. Sin embargo, evidentemente, digamos, un buen texto, un buen cuento, ya tiene de algún modo la escucha dispuesta, ¿no? Entonces hay pocas interrupciones y muy interesantes. Ahora, lo que me pasa los miércoles a la tarde, termina a las 9 de la noche, solo con ese grupo y solo con Cortázar. Miren que yo duermo, o sea, no sé cómo duermo, pero no tengo pesadillas. Todos los miércoles tengo pesadillas. Yo ya sé que voy a terminar el cuento de Cortázar, no sé si son los integrantes del grupo, digamos, que me producen el efecto de lectura de pesadillas. Son todos cuentos que yo ya leí hace mucho tiempo, algunos me los salteé y tengo la oportunidad, yo misma que estoy dando el taller, de leerlos por primera vez, porque estamos leyendo todos los cuentos de Cortázar, incluso los póstumos, digamos, los que se publicaron después, en la otra orilla, y me sorprende, ¿no?, el efecto de lectura colectiva que me produce con Cortázar esas pesadillas. Si hablo de pesadillas y de Cortázar, no puedo dejar de establecer el puente con Silvina Ocampo. Silvina Ocampo tiene una obra inmensa. Casi, si tuviéramos una balanza y nos ponemos a pesar los libros,
diría que pesan lo mismo los tomos de poesía que los tomos de cuentos. No hay novela. Algunos consideran que El impostor es una nouvelle, no es una novela, El impostor. No sé si lo conocen, El impostor, y si no lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Esa novela larga de Silvino Campo. La propia María Luisa Bember trató de hacer una película del impostor, pero es muy difícil pasar al cine cualquier historia que tenga que ver con los dobles. Lo que se llama en literatura el doppelganger. El doppelganger es la manera en que se dice el doble. En general, así como cuando uno habla de monólogo interior a partir de Joyce, Virginia Woolf, etc., se dice the stream of consciousness es el monólogo interior. Igualmente a mí me gusta tratar de entender por qué se dice the stream of consciousness y tan importante que es decir, aclararlo. Un paréntesis, uno de los tantos que hago. Cuando uno habla de The Stream of Consciousness, estamos hablando de los grandes monólogos que están en la obra de Virginia, que están en el último monólogo del Ulises de Joyce, que están en nuestra literatura. Digamos, el monólogo interior ya viene de antes, pero la convención es que arranca en el siglo XX con la literatura moderna. Pero fíjense que en inglés es The Stream of Consciousness. Aparece en el mismo momento que el surrealismo y muchas veces se confunde el fluir de la conciencia, que es otra manera de decir monólogo interior, con la asociación libre, con escribir lo que el inconsciente dicta. Eso es para el surrealismo, no para la literatura. The Stream of Consciousness es la conciencia. Entonces, la escritura de esos monólogos, que son muy importantes cuando hablamos también de estos autores, es la ruptura de la cronología. Entonces, es poder escribir un estado de percepción. Cortázar lo hace maravillosamente también. ¿Qué significa un estado de percepción? No estar escribiendo pasó esto y después esto, sino si nosotros hacemos un recorte de una mirada, cuando uno está mirando por una ventana, está mirando lo que ve por la ventana, pero sin saberlo también está recordando algo que lo que mira evoca. Hay un olor en la cocina que se mezcla cuando estamos mirando por la ventana, escuchamos un silbido que también está en esa escena. Entonces, el monólogo interior es escribir ese estado de percepción múltiple de los sentidos. Que Silvina lo hace muy bien, Cortázar lo hace muy bien, y en particular voy a hablar de este libro, que es un libro, es una pieza única dentro de la obra de Silvino Campo, porque es una suerte, voy a decirlo así, es una suerte de autobiografía. Podríamos preguntarnos, ¿qué es una autobiografía? ¿Qué significa una autobiografía? ¿Qué diferencia hay entre autobiografía, memoria y diario? No son los mismos géneros. Por ejemplo, el diario implica una escritura de los días. Uno va escribiendo lo que acontece, lo que cree que acontece, porque todo lo que se escribe no es lo que sucede. Apenas ingresamos en la escritura, estamos en otro territorio, no estamos en la oralidad, no estamos en lo tridimensional, estamos en otro lugar. Entonces nunca se va a escribir lo que uno cree que pasó, ni siquiera lo que uno cree que siente. La escritura va a devolvernos desde el otro lado del espejo, como diría Alicia, un espacio distinto al que pensamos que íbamos a plasmar. El diario implica esta escritura de día a día. Hay también ficciones que han jugado con el diario. O sea,
tenemos diario, autobiografía y memoria, pero al mismo tiempo podemos hacer un cuento, lo digo por Silvina, un cuento de una autobiografía. ¿Se entiende? Uno de los cuentos más importantes de Silvina Ocampo, además del impostor, que cuando decía que no se puede llevar el doble al cine o que es difícil llevar al doble al cine, es porque ¿qué hacemos en el cine con el otro? Le damos una imagen, esos dos actores, un actor se pone una máscara, es casi muy simple desdoblar en imagen con respecto a lo que significa el desdoblamiento en palabra. Volviendo a la autobiografía, puede ser un cuento. El otro cuento importantísimo de Silvina se llama, como cuento, el título del cuento, Autobiografía de Irene. No sé si lo conocen, se los recomiendo muchísimo. Yo siempre trabajo autobiografía de Irene en tándem, o más bien así, como si estuvieran dos cuentos que se apoyan las espaldas, con Funes el Memorioso. Pero realmente son dos cuentos que yo creo que Borges y Silvina, ahí hubo un guiño de escritura conjunta, o por lo menos se lo puede sospechar. Porque Funes el Memorioso, que supongo que más o menos es un personaje que deambula por nuestro imaginario, Funes el Memorioso es un personaje que lo recuerda todo, ¿no? Pero no solo recuerda lo que pasó, sino también recuerda, y esto es genial, la percepción de lo que pasó. Entonces, y va jugando con ciertos métodos que inventa para sobrevivir. ¿Pero qué le pasa a Funes? Según Borges, ese cuento es una metáfora del insomnio. Podríamos preguntarnos por qué, ¿no? Porque recordar es una forma de no dormir. El olvido es una forma de cesar, o sea, el olvido hace que podamos abandonarnos por un rato, es decir, dormir. Entonces, Funes tiene los ojos en la nuca. No puede ver nada de lo que adviene porque necesita las 24 horas para recordar las 24 horas del día anterior. Entonces, no llega al presente Funes. Está con todo el pasado a cuestas y el presente, como si fuera esta raya, nunca llega al presente. Es la quietud de lo inolvidable. ¿Qué le pasa a Irene? ¿Cómo se llama Funes? A ver si alguien se acuerda. Ireneo. Autobiografía de Irene, de Silvina Ocampo, que es un cuento que se muerde la cola. Son de esos cuentos que empiezan como terminan. Irene lo anticipa todo. A mí me encanta pensar esta dupla, porque un personaje que anticipa todo, piensen en uno como nosotros, cualquiera, en realidad tiene pánico de perderlo todo. Porque el que anticipa es para no perder. Porque si uno anticipa que se va a separar, cuando se separa, ya lo sabía, ya lo vivió, ya lo anticipó, ya lo supuso, ya lo calculó, etc. Pasa eso en el cuento. Ella lo anticipa todo, es un personaje desde que muere el padre, anticipa la muerte del padre, lo anticipa todo, Irene. A tal punto que cuando va a conocer al amor de su vida, que se llama Gabriel, lo ve llegar y dice, no, ya sé todo. Él viene con florcitas, con regalitos, todo romántico, y ella lo mira con ojos como diciendo, divino, pero se va a terminar. Ni le dijo hola por primera vez. ¿Qué está esperando Irene? Desde las primeras líneas de ese cuento.
morir. Porque para Irene, morir, es interesantísimo el cuento, es recobrar el pasado. Con lo cual la deja muy tranquila la idea de morir. No es un suicidio a lo Werther de Goethe. Es el suicidio donde digo, apenas termine de anticipar lo que viene, es decir, con la muerte, voy a recuperar todo lo que no puedo evocar. De allí que son dos cuentos, Irene e Ireneo, que están, ninguno de los dos llega al presente. Ella porque está delante y él porque está detrás. Digo porque son dos cuentos muy importantes de nuestra literatura y vale la pena pensarlos juntos, así como también, esto se los dejo a ustedes, pero dos cuentos para pensar juntos preciosos son de Borges, El Sur, que es un cuento autobiográfico también, El Sur, con La noche boca arriba de Cortázar. Son dos cuentos interesantísimos para leerlos en conjunto. Los dos narran un accidente que tuvieron tanto Borges como Cortázar. Cortázar más bohemio, en motoneta, en París. Fue así. Y Borges, obviamente, leyendo Las Mil y Una Noches, que también fue así, golpeándose contra una batiente. Y luego, bueno, tuvo una septicemia. Esto le pasó a Borges, en 1938, casi se muere. Y El Sur, de algún modo, cuenta esa historia bajo el rótulo de la ficción, por supuesto, y La noche boca arriba de Cortázar también. Ahora, la diferencia es que, y ahí nos vemos también la diferencia de la persona del autor. A veces uno puede pesquisar la persona del autor. Cortázar desdobla los espacios como lo va a hacer Borges. Entonces está en la clínica por un lado, el personaje de Cortázar, y tiene pesadillas por el otro. No quiero contarlo porque tiene un final único el cuento de Cortázar. Bien sorpresa, como aconsejaba Hemingway. En el cuento de Borges también el personaje está en la clínica y pensamos que se va de la clínica. O sea, hay dos lugares, en la clínica y fuera de la clínica. En Cortázar, la clínica es lo mejor que nos puede pasar. Porque estamos con alguien en la cama al lado, nos cuidan, hay seres humanos. Lo terrible en el cuento de Cortázar es nuestra cabeza, la pesadilla. En cambio, en el cuento de Borges es al revés. Como a Borges le encanta su cabeza, porque está toda la biblioteca en su cabeza, lo que es terrible en el cuento de Borges es la clínica. Y la salida está en el fantástico, que es como termina el cuento y no les voy a decir. Silvina, si bien escribe Autobiografía de Irene, que es un cuento, que es ficción, Ernesto Montequín, que ordenó toda la obra de Silvina Ocampo, las nuevas ediciones que tenemos de Silvina están anotadas, ordenadas, reeditadas, gracias a la labor de Ernesto Montequín. Aquí él también reordenó todos los papeles que se encontraron de Silvina que aluden a sus memorias de infancia, particularmente las memorias de infancia de Silvina Ocampo. Silvina Ocampo nace en 1903, creo, 3, 10 años mayor que Bioy Casares, una adelantada. Se casó en 1940 con Bioy, fecha muy importante, 1940 para nuestra literatura. En 1940 se casan Bioy Casares y Silvina. Como contaba hoy en un almuerzo, los dejan casarse en un ala lateral de la iglesia, en Las Flores, porque convivían hace años y eso no estaba bien. Entonces se casan un poco subrepticiamente en la iglesia, 1940, misma fecha que aparece una de las más importantes antologías de la literatura fantástica que hicieron Borges, Bioy y Silvina, 1940, y en 1940 aparece La invención de Morel.
de Bioy Casares. Ahora uno dice, la mejor obra de Bioy y la de Borges, no estoy del todo de acuerdo igual, sucede en los años 40. Yo en este momento en particular, como les dije al principio, las lecturas van cambiando según los tiempos. Antes yo decía, sí, lo mejor de Borges es el Aleph, Clon, todo lo que apareció en ficciones era Aleph en 1940. Hoy no. Hoy a mí me gusta el libro de Arena y los cuentos del libro de Arena. ¿Por qué? No sé. Me parecen que están más pulidos, más llanos. Él arriba ahí a la llanura que tanto deseaba. A la llaneza, perdón, que tanto deseaba. Sin embargo, en general se festeja la década del 40 como las grandes obras de Bioy y de Borges. El fantástico. Antes él viene de los malevos y de algún modo él renace por el fantástico. Pero Silvina, nadie en ese momento prestaba tanta atención a su obra. Imagínense, estaba entre estos popes. En 1937, antes, publica El viaje olvidado. A ver si esto no estoy tomando examen, es simplemente pensarlo fuera de la bibliografía. ¿Cuál es el viaje olvidado? No vale que vos digas, ¿eh? Porque ahí tenemos un lector de Silvina. ¿Cuál es el viaje olvidado por excelencia? Chan, chan. A ver. ¿Cuál? En general, preguntás. Sí, en general. ¿Cuál es el gran viaje que uno ha olvidado? No ser. Bien, el intrauterino. Exactamente. Viaje que todos hemos realizado. No todos fuimos a Vietnam, no todos fuimos a la India, pero todos estuvimos en un vientre, tuvimos un hogar durante, con suerte, 9 meses, y viajamos a una velocidad increíble. Con suerte viajamos con contracciones, en otras fue, ¡fup!, nos sacaron de ahí. Y Silvina Ocampo escribe este cuento maravilloso que se llama El viaje olvidado, 1937. Ya se dan cuenta que para ella es muy importante de dónde viene uno, pero no de dónde viene pensando en los Ocampo, familia patricia, linaje, no a lo Borges. En Borges siempre está el linaje y la problemática del linaje. Y los apócrifos y las parodias, etc. No es que es un escritor de linajes, pero lo pone, es material de trabajo para escribir en Borges. En ella, el linaje en Silvina es un origen más difuso, más sensorial, más olvidado. Lo olvidado es muy poderoso, porque lo olvidado no significa que no existe. Significa que está en algún lugar y que perdimos la punta del ovillo para tejer la historia. Voy a simplemente decir una autorreferencia y después ya ahondo en esta autobiografía. ¿Por qué para mí fue tan importante cuando descubro que esta autobiografía se llama Invenciones del Recuerdo? Porque mi primera experiencia, ahí sí como escritora, aunque me invitaron como lectora, voy a colar esta cercanía que me produce el libro de Silvina Ocampo. Yo escribía, leía por supuesto de chica, y escribía sin sistematizar demasiado. Hasta que en un momento tuve esos encuentros un tanto patéticos que supongo que muchos de ustedes han tenido cuando apareció Facebook o cuando aparecieron las redes, que es, ¡ay, vamos a reencontrarnos con todos los compañeritos del colegio que ahora los podemos buscar por las redes! Entonces, tuve hace muchos años, cuando arrancó Facebook, un encuentro con toda mi compañerita del colegio primario. Teníamos 29 años por ahí. Ya, imagínense, a los 29, 2 divorcios,
abortos, muertes, de todo, alegrías, aventuras. O sea, había vida transcurrida y en un momento dado, ya de la noche avanzada, empezamos a recordar. Éramos chiquitas, teníamos 7, 8, 9, 10 años. Yo a los 10 años, por una cuestión de la dictadura militar, mi familia se fue de la Argentina. Entonces yo estuve en ese primario, Colegio del Estado, desde los 7 hasta los 10 años. Empiezan a recordar, yo me acordaba de un caramelo, el elástico, los palitos para tocar, el triángulo, pavadas que no hacían a ninguna historia interesante, pero eran, ahí uno se da cuenta, ¿no? Los retazos que quedan, las esquirlas de una historia traumática. Porque mis compañeras empiezan a decir, sí, ¿te acordás cuando vinieron con el Ford Falcon a buscar al director del colegio y se lo llevaron arrastrándolo por el pasillo? Yo decía, ¿qué? Y los padres de una que estaba ahí, cuando viniste con tus abuelos porque se habían llevado a tus padres. Yo decía, no puedo creer que no me acuerdo de todo esto que viví. O sea, mi cuerpo estaba ahí. Me arrancaron las páginas de la memoria. O sea, realmente sentí que me habían arrancado las páginas de la memoria, no que lo olvidé. Entonces llegué a mi casa y dije, esto no puede ser. Prendí la computadora y me puse a escribir esta novela, que es mi primera novela, y empecé a escribirla. Leo solamente la primera línea para que entiendan por qué no tiene comas. No es por un ejercicio de comas. Voy a escribir sin parar hasta que la historia que cuento o es contada me quite el aliento o la memoria o las ganas de escribir. Y ahí escribí todo derecho. Y fíjense que escribí, algunos me decían, ¿es una historia verdadera? La famosa pregunta. ¿Es autoficción? ¿Es ficción del yo? Y yo tengo que decirlo, yo escribí, y de ahí mi puente con Silvina, con lo que no me acordaba. O sea, no tenía los recuerdos. Escribí con el olvido. O sea, y ahí descubrí que uno puede escribir con lo que no recuerda, pero que el cuerpo de algún modo aloja. Todo esto que escribí es inventado. Y sin embargo, cuando se lee o cuando yo lo leo, pienso que me pasó. Y no hay nada de real. Pero está escrito con una sensación tan verdadera que evidentemente la ficción, como decía ayer hablando de Han Kang, produjo verdad. No cotejable desde el punto de vista de lo que sucedió, pero escribir con lo que no se recuerda puede ser una muy interesante manera de dar con lo que pasó, aunque no haya pasado. La autobiografía de Silvina se llama Invenciones del Recuerdo. Entonces, cuando yo digo, bueno, yo escribí con lo que no recuerdo, es una forma de inventar la historia. En esta ocasión, ella además, no sé si han leído, y pueden leer porque es muy ilustrativa, la biografía que hizo Mariana Enríquez. Mariana Enríquez escribió una biografía de Silvina Ocampo, que se llama La hermana menor, era la hermana menor de Lazo Ocampo. Era una escritora, además, que si bien ella nace en la calle Viamonte, con los 24 balcones que tenía esa familia, entre primos, tíos y todos los que estaban por el barrio, muy prontamente van a ir a París. Es claramente hija patricia de una biblioteca inmensa y con mucha capacidad de experimentar la vida. En París, además, ella primero va a tomar clases con de Chirico, con Léger, va a pintar. Silvina Ocampo fue una gran artista plástica,
Yo tuve la ocasión de ver todos sus dibujos y si tenemos tiempo después les cuento mi un poco escalofriante visita a la casa de Silvina, pero eso para el final, si después nos quedamos charlando. Y ella, después cuando vuelve, que va a estar acá cerca en el Pueblo Campo, que va a estar en Las Flores, que va a estar también en la casa de Béccar, muy linda, que es la casa de Victoria. También en Palermo Chico está la casa que parece Le Corbusier, pero que no la hizo Le Corbusier, donde funcionaba Sur, la revista Sur, la de Mar del Plata, digo. Sin embargo, ella nunca quería estar donde había que estar. Se iba con el personal de servicio, se iba con los peones, se iba con los animales, se iba con las flores, no le gustaban los modales, tenía las manos sucias, le gustaba comer la naranja chorreando, tenía una modalidad muy especial, digamos, para ser a su manera. Y en este libro, en Invenciones del Recuerdo, justamente nos encontramos con Silvina niña. Y acá anida toda su imaginación profusa. Con Silvino Campo, sin Silvino Campo, muchos de los escritores actuales no tendrían, digamos, cómo seguir escribiendo. Porque Silvina es un tintero de muchos de los que escriben hoy. Por supuesto que hace poquito salió un libro que se llama Las Darks de Silvina. Es decir, todas las que vienen de Silvina, de algún modo. Se habla del gótico campero, ¿no? Cuando uno piensa en Silvino Campo, ¿qué es el gótico campero? No es el gótico de los vampiros, ni de los murciélagos, ni de los castillos, ni del monje, ni Drácula, ni Frankenstein. Maravilloso, de paso, Frankenstein, de Mary Shelley, uno de mis libros de cabecera. El gótico campero se parece a lo que se llama el gótico sureño. El gótico sureño es el sur de los Estados Unidos, Faulkner, principalmente, Flannery O'Connor, las damas del sur. Hay unas escritoras del gótico sureño que son espléndidas, estamos hablando de 1930, 1940. Ese gótico no es el gótico de las brujas, no es el gótico de la condesa sangrienta, es el gótico de la oscuridad interior. Y el gótico campero de Silvina, que está muy presente en el libro que les dije, El impostor, es impresionante cómo ella elabora una poesía oscura, porque la obra de Silvina, a diferencia de la de Bioy, e incluso a diferencia de la de Borges, tiene mucha lírica. La prosa es poética. Tiene muchas imágenes. Uno lee a Silvina y está oliendo. Y al mismo tiempo es una escritora. Fíjense, cuando un escritor no solo viene de la poesía, que significa tener obra poética para alguien que escribe prosa, sino que también tiene libros infantiles. Los escritores que tienen libros infantiles. Silvino Campo escribió por lo menos 2 libros para chicos excepcionales, porque a Silvina le interesaba muchísimo la infancia como espacio de experimentación de la vida, como lugar de la lengua y no del discurso. Nosotros todos aquí estamos inmersos en el discurso. El niño muchas veces no entró al discurso, está en la lengua. Yo si voy por la calle no puedo empezar a hacer y hace. Uno ve un chico que hace cualquier cosa con la lengua y no le parece que está loco, los famosos locos bajitos que decía Serrat, sino que no está en el discurso. Silvina quiere ir a buscar
esa posición en la lengua. Pero esa posición en la lengua implica que no hay ley, que uno puede estar matando a un grillo, dice, sacándole todas las patitas. Tiene cuentos feroces. La soga, por ejemplo, donde un niño tiene como mascota a una soguita y la va dando forma a la soguita, le pone nuditos, le da un nombre a la soguita, después le da como una forma de serpiente a la soguita y la soguita termina matándolo, ¿no? O sea, Silvina va hasta el final, ¿no? de la imaginación. Entonces, en Cordelia frente al espejo, por ejemplo, otro increíble texto, ¿no? Del que hay una película. El espejo, que es tan importante. Esta idea de, en Silvina, además del doble, es como el triple, el cuádruple. No son solamente dos. Fíjense, Cordelia frente al espejo, una mujer que está por suicidarse. Pero claro, en El impostor también, perdón que se los spoileé un poquito, pero tiene que ver con el suicidio. Porque la idea del doble, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, William Wilson, Edgar Allan Poe y tantos dobles que hay en la literatura, ¿cómo se resuelve el doble? ¿Qué es un suicidio cuando se trata del doble? No es un suicidio, es un asesinato. Hay que matar al otro. Ahora, en Cordelia, lamentablemente hablar de Silvina es llegar a estos temas, es la oscuridad, tiene letra para la oscuridad. Es muy luminosa Silvina, pero para la oscuridad. Le da luz a la oscuridad. En Cordelia frente al espejo, para que se suicide una persona que tiene tantas multiplicidades, tienen que estar todas a la hora de la muerte, porque si muere una, ¿qué pasa con las demás de esa una? Entonces el espejo permite concentrarlas a todas. Me gustaría compartirles un poquito. Como dije al principio, no hay encuentro un poco a lo taller. Acá somos demasiados quizás para formar un taller de intercambios, pero sí compartir algo de la voz de Silvina para que se entienda su escritura. Ven que es como fragmentario, ¿no? Son fragmentos que se fueron encontrando y que muy bien hilvanados. Y cuando yo quería diferenciar diario de memoria de autobiografía, justamente el diario supuestamente tiene las hojas de los días, la memoria es... memoria y autobiografía están un poquito más cerca, pero las dos, la memoria es como si no estuviera en uno. En cambio, la autobiografía tiene justamente el prefijo de lo autorreferente. La memoria puede estar un poquito más allá. Igualmente, así como Silvina Ocampo inventó un cuento que se llama Autobiografía de Irene, que es ficción, Flaubert escribió un libro, el primer libro de Flaubert, que no es tan conocido, que se llama Memorias de un loco, y no son las memorias de Flaubert. O sea, los géneros se usan para escribir cuentos. A veces uno se confunde y cree que está leyendo una autobiografía y en realidad es un cuento que utiliza el género autobiográfico. ¿Se entiende? Es como el informe. Uno puede hacer un informe de una disciplina X, siendo un abogado, un informe. Ahora, Kafka escribe informe para la academia. Entonces,
Lo genial es que uno, y lo, digamos, como estrategia de escritura, ven que es lo mismo un taller de lectura que de escritura, porque uno cuando lee está encontrando también una forma de escribir. Uno puede usar el recurso, digamos, retórico de un lenguaje para escribir un cuento a la manera de un informe. Informe para una academia de Kafka es una maravilla de ficción. Y así como Memorias del Loco de Flaubert utiliza memorias, Diario de un Loco, hay otro que es Diario de un Loco, de Gogol, que lo mencioné ayer, utiliza el género diario. Y vean qué interesante lo que hace Gogol. Es un cuento, Diario de un Loco de Gogol. Uno lo empieza a leer y dice, bueno, 3 de octubre 1800, porque Gogol más o menos estamos en el 30, ¿no? Seguimos, 12 de octubre, y el personaje empieza a tener episodios incómodos en la vida, como en todo diario. Y en un momento leemos 12 de octubre. Y uno dice, ¿hay error de tipeo? No, empieza a desvariar. Y el diario, los últimos días, dice 20 de marzumbre del 2014. Pero quien está leyendo, si no, uno no ve arriba, si se saltea ese detalle del día, miren qué genialidad lo que hizo Gogol. Gogol dijo, yo voy a usar, como se escribe en los diarios, para dar cuenta de un loco que inventa sus días. Pero si no leemos el nombre del día y seguimos leyendo la historia, no nos damos cuenta de que está loco. Con lo cual, en realidad, todos estamos locos. Porque, como lo dice el gato Cheshire en Alicia en el País de las Maravillas. Yo estoy loco, tú estás loca, todos estamos locos. En realidad, lo robó Lewis Carroll, Borges no es el único, lo sacó de Hamlet. O sea, Lewis Carroll, esa frase que le mete al gato Cheshire, cuando Alicia no sabe bien a dónde ir, si voy para allá, ahí el gatito lanza una frase de Hamlet. Sí. Veamos fragmentos de estas invenciones del recuerdo. ¿Cómo asedia la visión del futuro? Siempre el río por todas partes, en la ciudad y en el campo, el río. La cronología no existe en el tiempo del recuerdo. Las torres trémulas del agua de una quinta, del tanque del molino se desbordan y le mojan los pies en cualquier parte. Hay un cielo en la sala, tiene nubes y es celeste. Hay viento en el jardín de invierno. Un niño de mármol siempre tiene frío. Nunca hace pis ni caca. Qué vergüenza sería si lo hiciera. El niño de mármol. De carne o de mármol, la vergüenza existe. Otra particularidad es que está escrita en verso libre. Otro momento. Esto es cuando se mudan a París, se va de Palermo y dice así. Se despidió de Palermo, sola en una larga calle de Casuarinas, como si se hubiera escapado de su casa. La veo, está en tercera. Es una autobiografía que está en tercera, porque está hablando de la niña. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes estuvieron ayer con Han Kang, ¿no? Cuando Han Kang habla, en el discurso que dio al recibir el premio Nobel, habla de la niña de 9 años que encontró el cajón con los poemas que había escrito a los 8. Acá está todo en tercera persona. La que escribe habla de la que fue, o creía que era. Entonces, sola en una larga calle de Casuarinas, como si se hubiera escapado de su casa, la veo haciendo nidos para los pájaros, infinitos nidos con las hojas de las casuarinas, que han de prestarse admirablemente para esos fines, dada la forma de corona huecada en el centro que daba a ese amasijo de hojas húmedas.
El susurro del viento entre las ramas de las casuarinas le pareció siempre misteriosamente marítimo, como el ruido lejano del mar adentro de un caracol. Cuando recuerdo su infancia, yo la asocio a esos árboles oscuros porque son más misteriosos que los otros, árboles cuyo follaje a lo lejos parece el humo de una explosión o las crines de caballos criollos al viento. La veo en Palermo, haciendo infinitos nidos en distintos compartimientos parecidos a las casas de los hombres. Era más sagaz que los pájaros. ¿No llegó a robar un espejito diminuto como una lentejuela para hacer con él una mesa de vestir? ¿Y del tapón de un frasco no hizo una palangana para los mismos nidos? Esas ciudades de nidos, en su ilusión, aseguraron la felicidad de los pájaros, hasta el día siguiente en que descubrió que los jardineros, con escobas de hojas de palmeras, habían barrido los nidos. Salto. Partió. No recuerda dársenas ni remolcadores. No hay despedida en su recuerdo ni primer encuentro con el mar. Solo una sirena que la estremeció. El recuerdo está lleno de desmayos, de pérdidas de conocimiento. Se llega a un lugar sin haber partido de otro, sin llegar. Se ama a una persona que uno no recuerda, más que a una persona que uno recuerda. Hay manos sin caras, cuerpos sin palabras, palabras sin cuerpos, vestidos solos, jabones importantes como personas. La gama de confusiones es infinita. En la travesía supo que viajaban perros en tercera clase, porque ellos viajan en barco a París. Tercera, repetía. En aquella época, felizmente, no sabía que existían las clases. Eso es lo que les decía yo de la infancia y la lengua. ¿Qué era tercera? Sentía tal vez un olor más ardiente a vómito, a caldo y a naranja, al asomarse por la borda para ver a los emigrantes llenos de barbas, de pelo largo y de frazadas. Los envidiaba. Los perros que viajaban debían de ser los perros de su tío, pensaba. Aquellos eran los únicos perros del mundo, los únicos emigrantes. En la cubierta servían caldo caliente y sándwiches. Tenían gusto a soga, a humo, a piso jabonado, a espuma. Uno más. Esto es en Bécar, la casa de Bécar. Por si van alguna vez, El Hortondo, 1837 es la calle. Fue declarada casa, digamos, patrimonial por la UNESCO en 1973. Busca un día de sus 4 años a alguien que le conceda el privilegio de pelar una papa. Le contestan, no, no y no. ¿Qué esperanza? Te cortarías. O de sacar el hilo de las chauchas. Le contestan, no, mijita. Después, ¿quién las come? ¿El gato? O de limpiar con jabón de Marsella y sapolio el piso de mármol de las escaleras. Le contestan, no. Te mojarías los pies. O de lavar y planchar las servilletas de Damasco. Le contestan, qué temeridad, las quemarías. Son demasiado finas. O de zurcir con el huevo de madera con golondrinas una media patética. Ni que pensarlo. Te pincharías los dedos, loca. O de lustrar los pisos con el gran cepillo. ¡Qué imprudencia! Es muy pesado. Te saldrá una hernia en el ombligo. ¿Ven? Son este tipo de... Y ella quería hacer todo eso, porque ella quería tacto con la vida. Lo que más le interesaba era escuchar a los que no hablaban como ella. Se iba a la plaza a escuchar a otros. Se escapaba de la casa. Llega al último piso de la casa, en donde descubre una ventana
por donde se ve el pararrayos que ancla la casa a las nubes. Ahí entran las furias del cielo y las suyas cuando lo mira. Con Dios se comunica por primera vez, perdida en el mundo de los secretos. Dios mío, no me hagas sufrir como me hacen sufrir las personas mayores. ¿Y uno más? Estas cositas me encantan. El pecado era como varias, miren qué frase, ahí uno se da cuenta cuando uno está en presencia de un escritor, no está contando la vida. O sea, el que a uno le cuenta todo lo que sufrió por escrito, yo prefiero un abrazo. O sea, que me lo cuente, abrazarlo, no leerlo. En cambio, digamos, que el sufrimiento se convierta en escritura es una operación literaria. No es una catarsis. Miren esta frase. El pecado era como varias personas escondidas en la sombra. ¿Ya esa es una frase? El pecado era como varias personas escondidas en la sombra, agazapadas, incitándola a ser precoz, a inventar diálogos lúbricos y ensueños eróticos con una flor y besos que imitaban el beso cinematográfico. Lo que viene después de este texto que acabo de leer es terrible, no lo voy a leer, pero tiene que ver con lo que ella llama un onanista, que es un pajero, como muchas y muchos podemos padecer en la infancia. Exhibicionistas, digamos, algunos que pueden ser familiares, no familiares, y después de decir, el pecado es como varias personas escondidas en la sombra, agazapadas, incitándola a ser precoz, a inventar diálogos lúbricos y ensueños eróticos como una flor y besos que imitaban el beso cinematográfico. Después de eso, cuenta una historia de la infancia narrada maravillosamente, pero frente a un exhibicionista. ¿Esa es la del pecado mortal? Sí, exacto. Que acá está trasladada, digamos, a la manera dentro de la autobiografía. Exacto. Que ese cuento es feroz. Ahí está convertido en cuento. Acá yo creo que es más suave porque no fue tan terrible, pero fue una primera vez. Y por último, yo siempre, el por último nunca termina, ¿vieron? Sí, voy a culminar con esto y si quieren después les cuento mi visita a la casa de Silvina. Y siempre lo agradable subrepticiamente interrumpido por la llegada atroz de lo infernal. El verano hacía florecer frescuras de magnolias y jazmines cuando nacen los infinitos bichos quemadores y los pegajosos de cesto que carcomen la hoja tierna que nace de la primavera. Y dentro de la flor de los azares, cuya sola fragancia es un acto de amor, introducía gusanos repugnantes que son como dragones en miniatura. Esto es Silvina. Una rosa nunca va a ser hermosa. Es decir, Silvina hizo algo muy interesante, que es romper con el atributo, ¿no? Si al mar le corresponde azul, será negro o rosa. Si a la rosa le corresponde el aroma, será fétida. Entonces, es una operación, el gótico campero en ese caso, realmente es un ejercicio de la gramática, no de la escenografía. Bueno, ahora sí, si quieren decir algo, preguntar algo y después les cuento. Pensaba que en la literatura argentina
los textos de la recordación, Bien. de ese recursar, de volver a cursar. La autobiografía empezó pisando fuerte, digo, con Alberdi, con Sarmiento, Mi defensa, Recuerdos de provincia. Sí. Y hablando de esta cosa de cómo el lenguaje se impone muchas veces, nos gobierna, me acuerdo de Calveira, que estoy leyendo algo de él. Buenísimo. Sarmiento, que escribe, por ejemplo, el Facundo o hasta Recuerdos de provincia, cuestionando la figura del gaucho, se termina embelesando por el gaucho, porque el lenguaje lo lleva a eso, ¿no? Como los grandes escritores también, en pos de esa temperatura poética, escrituraria, están dispuestos a renunciar al tema, me parece. Totalmente. Y además son escritos digamos, en un momento dado ya la escritura finalmente es la que los posiciona frente a la historia, ¿no? Aunque todo lo que se pueda decir de Sarmiento, no se puede pensar en civilización y barbarie. Hay que pensar en la escritura, está buenísimo lo que decís. Yo era muy jovencita, en ese momento tendría 25, la edad de mi hija, mi presente, y conocí a Bioy porque había hecho un documental también con él y había viajado, lo había acompañado en un viaje a España. Y entonces pasaba por una crisis económica que suele ocurrir en las familias de mucho dinero que se desorganizan. No puedo testimoniarlo, pero sé que ocurre. Entonces Bioy estaba en crisis y una editorial, Tusquets, le ofreció un anticipo importante por sus memorias. Y Bioy me dice, no sé dónde las puse. Que tiene bastante que ver con todo lo que hablamos recién. Tengo un cuaderno con mucho anotado, yo con eso puedo escribir mis memorias, pero no sé dónde están. ¿Las podés buscar? Me dice, yo me voy a almorzar, toma la llave y revisá todo lo que se te ocurra revisar. Bueno. Me quedo en la casa de Bioy a buscar sus memorias. Me dijo, es una caja azul, ¿no? Por lo menos tenía esa referencia. Voy a buscarla, no la encuentro, paso por distintas habitaciones, ninguna caja azul. Yo sola en la casa buscando esa caja. Y de golpe escucho, linda, Silvina, linda. Yo digo, pasó mucho tiempo y los fantasmas de Silvina viven en esta casa o alguien está acá. Vuelvo a escuchar, linda, Silvina, linda. Dejo de buscar la caja y empiezo a buscar la voz. Me acerco, empujo una puerta y veo a la enfermera alemana que tenían ellos, que fue un personaje importante en la familia Casares, para Bioy también, en un cuarto donde estaba Silvina. Y la enfermera le estaba acariciando la cara y le decía, linda, Silvina, linda. Yo no sabía, yo era joven, yo era joven como si eso justificara que no lo supiese, pero que estaba Silvina viva. Qué creepy. Bueno, 1993, 3 meses después murió. Que estuviera ahí, o sea, viva ahí. Yo pensé que estaba, qué sé yo, o en una clínica, o en un lugar, o bueno, no sé, no ahí. O sea, vio y no me dijo, che, está Silvina. Era una novela dentro de... Era una novela de Silvina. No, y además antes yo había tenido el tupe, por eso dije, encontré una carpeta, dije, acá están las memorias de Bioy, que era una carpeta azul, no era una caja azul, me había dicho una caja azul. Encontré una carpeta y dije, las memorias de Bioy, abro los dibujos de Silvina. Prometo que no me llevé ninguno. Y lo digo con todo el arrepentimiento. Lamentándolo. Porque no sé dónde fueron a parar esos dibujos. Preciosos dibujos. Muy pastel, muy naif. Sí. Muy al honor a Borges, también digamos ese estilo. Entonces veo a la enfermera, veo a Silvina
me agarra como me empieza a latir el corazón, cierro la puerta y crean o no, esto es el famoso creer o reventar, miro así la caja azul. Agarro la caja azul, me voy corriendo al restaurante donde estaba Bioy, le entrego la caja azul, no le dije nada, no pude decirle nada, y me fui y escribí un cuento.